Creo que me escucho rarísimo, se me escuchaba mejor al principio. Eh, Hace 2 años estaba viviendo en Estados Unidos y pues una experiencia chiva, digamos, poder ir a estudiar afuera y me siento en una cueva. Eh, y cuando fui allá, empecé un proceso como súper interesante porque, digamos, donde yo vivía en el sur de los Estados Unidos es de las partes más, donde hay más iglesias en todo Estados Unidos. De hecho, le llaman el cinturón de las iglesias en el sur de los Estados Unidos. Entonces, a veces la gente vacilando dice que hay más iglesias que cristianos, porque literalmente uno va a cada esquina y cada 100 metros, cada 200 metros hay una iglesia diferente, de todo tipo de iglesias. Y hay chistes de todo tipo, ¿verdad? Salimos de la iglesia con mis amigos y los madres me decían, mae, y pongámosle, mae, let's beat the Baptists, como vamos a ganarnos a los bautistas, llegando primero a comer en un lugar riquísimo. Entonces, así era la cultura es súper, ¿verdad?, diferente a lo que hemos vivido nosotros. Y que, por cierto, hoy leí una vara chivísima, que la universidad donde, bueno, es como rajar, pero me siento orgulloso por la universidad, pero era como que la universidad donde fui es, entre las universidades cristianas de Estados Unidos, está en número 3, que no me lo imaginaba, chivísima. Pero bueno, para contarles cuando estaba allá, entonces me tocó escoger de ese montón de iglesias, todo el mundo va a iglesias diferentes, entonces uno dice, bueno, yo quiero una iglesia, ¿verdad? Donde obviamente ustedes buscan un lugar donde ustedes sienten que están creciendo y ustedes sienten que son parte y que les gusta, digamos, y que sienten que están, ¿verdad?, aprendiendo bastante. Y visité varias iglesias y había un mae que enseñaba la Biblia que yo respetaba muchísimo, porque desde antes de ir allá lo escuchaba porque es alguien medio famoso. Y entonces iba a esa iglesia, pero la iglesia es una iglesia que ustedes, yo sé que los que están aquí nunca irían, porque es una iglesia súper conservadora, súper, ¿verdad? Yo iba ahí, después iba a una iglesia que es como Zoé, chivísima, joven, gente joven, música increíble, pero iba solamente ahí porque escuchaba algo que tal vez costaba escuchar en diferentes lugares, era algo increíble. Pero una iglesia toda formal, digamos, que todo el mundo iba con corbata, ¿verdad? Saco, manga larga, yo era el único polo que iba con camiseta polo, ¿verdad? Y el único maecillo, porque obviamente en el sur de los Estados Unidos todo el mundo, que la mayoría es, ¿verdad?, o a una iglesia de gente negra o la iglesia de gente blanca. Y yo era el único latino, volví a ver, todo el mundo era blanco y todo el mundo me veía a mí como si fuera un chino, ¿verdad?, en la India. Y, y entonces, bueno, para contarles, era chivísima porque lo que yo recibía ahí, digamos, lo que este tema transmitía era algo tan increíble que yo decía, yo tengo que ir en la mañana y tenía un ritual con un amigo, íbamos a Starbucks en la mañana, leíamos la Biblia, nos tomamos un café y después íbamos ahí. Después yo iba, hacía lo que tenía que hacer y la tarde-noche, como a las 5, iba a la otra iglesia, Midtown. Este más se llama Sinclair Ferguson y ha escrito un montón de libros, todos los libros son buenísimos. Y un libro que el mae, una editorial le pidió que escribiera, era un libro acerca de la oración. Y dice que el mae se sintió demasiado inadecuado, digamos, como no la persona correcta para escribir un libro de la oración. Porque él dice, hay un montón de otra gente que posiblemente ora más y tiene una mejor vida de oración de lo que yo tengo. Y entonces el mae dice que se sintió a sincerarse con el mae, a ser honesto. Y dijo, mae, yo creo que mejor le preguntas a este y a esta persona porque tal vez yo no soy la mejor persona para hacerlo. Y entonces el mae le dijo, no. El mae sonrió y le dijo, mae, estos maes que me dijiste, yo también fui a preguntarles y me dijeron lo mismo. Y creo como que en cierta manera muchas veces nos sentimos así todos, ¿verdad? Nos sentimos como tal vez no somos el mejor ejemplo, no dedicamos lo suficiente a la oración o tal vez la oración no la vemos tan importante. A veces me siento yo, ahorita que voy a hablar y yo digo, vamos a hablar de la oración y yo digo, tal vez yo no soy el mejor ejemplo, yo no soy el que pasa horas orando. Pero creo que todos nos damos cuenta y tal, de alguna manera nos damos cuenta y sabemos que la oración es importante. Díganme ustedes, ¿hay alguna relación que ustedes conozcan que puede sobrevivir sin comunicación? De hecho, mis compas, mis mejores amigos de la escuela, eran maes con los que obviamente éramos, ¿verdad?, como si fuéramos hermanos. Nos conocíamos demasiado y eventualmente el tiempo
los diferentes colegios donde uno se pasa a otro y empiezan a hacer cosas diferentes, la falta de comunicación hace que esa relación eventualmente desaparezca. No hay una relación que exista que se pueda mantener sin comunicación. Ustedes dicen, yo amo a mi novia, amo a mi novio, y ustedes dicen, bueno, voy a dejar de hablar con mi novio 2 años, a ver qué pasa. Háganlo para ver qué sucede. ¿Verdad? Eventualmente va a dejar de ser su novio o su novia, y eventualmente ni siquiera va a tener nada en su corazón hacia esa persona, porque no hay relación que sobreviva sin comunicación. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque así de importante es la oración. A veces la gente dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo tengo una relación con Dios. Y tal vez si examinamos y ponemos un video, ¿verdad?, de cómo es su vida de oración, creo que los que estamos aquí posiblemente diríamos, no, pues este mae es pura hablada, está diciendo que tiene una relación con Dios, pero en realidad no hay relación con Dios, no conoce a Dios, no tiene comunicación con Él. O solamente lo conoce. ¿A ustedes qué les pasaría si tuvieran un amigo que le digan, Señor, te pido, si tuvieran un amigo y su amigo solamente les pide y nunca tienen una relación de comunicación, solamente pedirles? Eventualmente usted dice, no, ma, qué pereza ser amigo suyo. Va jalando y busque otro amigo que solamente quiera pedirle cosas, ¿verdad? Que solamente reciba cosas de parte tuya, que quiera darle favores. Yo no quiero vivir solamente haciéndote favores. Y creo que a veces malentendemos lo que es una oración, la oración, ¿verdad? Y la verdad es que a veces la oración se vuelve tediosa, ¿verdad? Se vuelve algo como, ay, qué pereza orar. Yo no quiero orar, yo no quiero hablar, ¿verdad? O a veces oramos y usted dice, estoy perdiendo el tiempo, siento que mi oración está pegando el techo o esto realmente existe, esto realmente funciona. ¿Verdad? A veces preferimos no orar y simplemente perdemos la fe en la oración, la confianza en lo que realmente es la oración, porque decimos, ¿para qué voy a orar si realmente no funciona? O a veces pensamos, Dios sabe todas las cosas y tiene un plan y Él siempre va a hacer su plan, entonces ¿para qué voy a orar si siempre va a pasar lo que Él quiere? O tal vez muchos dicen, si ya Dios sabe todas las cosas, ¿para qué le voy a decir algo que ya Él sabe? Si a veces pensamos así, yo creo que no entendemos lo que significa la oración. Uno puede orar. Ustedes tienen un montón de amigos que no son cristianos, que no creen en Jesús. Ustedes pueden orar sin ser cristianos, pero no pueden ser cristianos sin orar. Ustedes pueden ser, ¿verdad? Ustedes pueden ser personas normales y orar, pero si ustedes quieren ser un hombre y una mujer de Dios, no podrían serlo si no oraran. Solamente orando podría hacerse. Y es increíble lo poco natural que es la oración para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo veo lo poco natural que es la oración para nosotros? Yo les digo a ustedes, el viernes hay una fiesta, es barra libre, gratis, no hay que pagar. Y además hay comida gratis. Y es all you can eat. Y ustedes avisen a sus amigos, les aseguro que ese lugar se va a llenar. Pero si yo les digo, hay una noche de oración, avisen a sus amigos. ¿Qué pasaría con esa noche de oración? Posiblemente no llegaría a la misma cantidad, ¿verdad? Y eso demuestra lo poco natural que es para nosotros la oración y lo poco que entendemos lo que significa la oración. Porque si realmente entendiéramos lo que es la oración y entendiéramos lo que significa ese encuentro que vamos a tener, creo que realmente sería lo opuesto. Debería llenarse más. Lo natural es que veamos la oración tan increíble que lo que más se llene sea esa reunión de oración, más que la barra libre y la fiesta que es todo gratis. ¿Verdad? Y así es con todas las cosas. Van a regalar camisetas o van a regalar entradas para tal concierto de Jazz Café o para, ¿verdad? Y todo el mundo corre. Van a regalar entradas para ver si podemos ir a orar a la viña, a Fuego 24 ¿verdad? El viernes a las 3 de la mañana. Ok, ¿verdad? Posiblemente nadie va. Yo creo que eso demuestra lo poco natural que es la oración por nosotros. La oración no fue hecha, el orar no fue hecho simplemente para que Dios se entere de cómo están las cosas. Porque de hecho Dios dice en Mateo 6, Jesús dice,
antes de que ustedes le pidan a Dios, Dios sabe qué es lo que ustedes le van a pedir. Ya Dios sabe. La oración no fue hecha para que Dios se entere de las cosas que están pasando en su vida, ¿verdad? Lo que sí pasa es que Dios quiere que oremos, porque cuando yo oro, cuando yo vengo y cierro mis ojos, o no hay necesariamente hay que cerrarlos, puedo orar con los ojos abiertos. Cuando yo oro, demuestra mi dependencia a Dios, que yo lo necesito. O sea, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Cuando yo no oro, lo que estoy diciéndole a Dios es, yo no te necesito, yo puedo. Todo yo puedo hacerlo, yo tengo habilidades, yo tengo inteligencia, todo lo que yo me proponga puedo hacerlo, yo no te necesito. En cambio, orar es totalmente lo opuesto. Orar es simplemente decir, ¿verdad? Sin decirle en palabras, es, Señor, yo no puedo nada por mi cuenta, te necesito. Tú eres Dios, yo simplemente soy alguien débil, frágil, te necesito. Y eso es increíble, a Dios le encanta que vengamos a Él con confianza y que oremos. Orar es, y me encantó algo que leí porque decía, orar es que estamos plenamente convencidos de que Dios es completamente sabio, más sabio que yo, que es todo amor, que es bondadoso, que sabe el futuro y que además controla todas las cosas y que el mejor aliado que puedo tener en mi vida es Dios. Y necesito yo tenerlo en mi vida siempre, necesito depender de Él. Ahora, la Biblia utiliza imágenes para describir lo que somos nosotros. A veces nosotros nos creemos demasiado galletas, demasiado cargas, que podemos hacer todas las cosas, somos demasiado inteligentes. Y la Biblia, cuando da imágenes de cómo somos nosotros, lo que dice es que somos como ovejas. ¿Alguna vez ustedes han visto lo que es una oveja? Una oveja es totalmente tonta, ¿verdad? Es de los animales más tontos. De hecho, dicen que si usted le da una vuelta a una oveja, la oveja no puede ponerse de pie o, ¿verdad? Hasta que se muera. O sea, las ovejas son torpes, tontas, necesitan del pastor. Por eso es que los pastores, ¿verdad? La imagen que da Jesús siempre es de un pastor, que Él es el pastor que guía, que, ¿verdad? Las ovejas no saben nada. Y básicamente eso es lo que la Biblia dice que somos nosotros. Y a veces nosotros nos creemos como si fuéramos pastores, que sabemos todo y hacemos todas las cosas. Y lo que Dios quiere es que nos veamos como ovejas. Una oveja depende del pastor, no puede hacer nada. Eso es la oración, ¿verdad? La oración es simplemente decirle a Dios, te necesito, no puedo yo por mi propia cuenta. Estaba leyendo un libro y el libro hablaba una hora de que, una historia, de que el Tata, y creo que todos alguna vez lo hemos hecho, y tal vez algunos de ustedes se van a acordar de eso, porque creo que casi todos lo hemos hecho. La verdad es que llegó la hija que tenía como 4 años, 4 o 6 años, no recuerdo bien, y llegó y le dijo, papi, te amo. Y dice que es muy poco común que ella le dijera eso. Entonces, el mae lo único que se puso a pensar es como, ¿qué será lo que quiere esta muchacha? ¿Verdad? Como, ¿qué será el favor que me viene a pedir? Y entonces el mae le preguntó, esperando que ella le dijera, ¿verdad, pa? Es que ocupo que me ayudes a tal cosa, o me compres un helado, o cierto favor. Y dice que entonces el mae le preguntó, pero ¿por qué me decís eso, mi amor? Y le dice, porque solamente quiero que sepas que te amo. Nada más quiero que sepas que te amo, no quiero nada, solo quiero que sepas eso. Y dice que el mae, como Tata, dice que se derritió cuando la carajilla llegó y le dijo simplemente que lo amaba. Y yo creo que a veces fundamos nuestra relación con Dios en eso, ¿verdad? Fundamos nuestra relación con Dios en que pedimos, simplemente venimos a Dios pidiendo y buscando algo de Él y no basando nuestra relación en amor, en una relación. Como les dije, ¿quién quiere ser amigo de alguien que solamente le pide? Qué chiva ser amigo de alguien que le interese la amistad, que le interese la persona que usted es y que esté emocionado de eso. Yo tengo un amigo, Chipillo, tiene una bebé que tiene como 8 meses, 9 meses. Es la primera hija del mae. Y el mae el mae es su abogado, bretea mucho en la casa. Y ahorita que tiene la bebé, bretea más la oficina de él, casi que es la casa. Y a veces yo lo voy a visitar y la esposa trabaja en una compañía. Obviamente no tiene la flexibilidad del mae, tiene que estar en una oficina.
Entonces, literalmente, la niñera de la bebé es el mae. Y es un mae que admiro demasiado cómo cuida a la hija y todo, chivísimo. Y cuando yo lo voy a visitar, el mae me cuenta todo lo que el mae aprende de su relación con la hija, ¿verdad? Entonces, yo veo la hija, cómo lo ve al mae. La carajilla tiene 8 meses, nada más. Y hay un lenguaje que entre ellos se entiende. Y cuando yo agarro la carajilla y la alzo, la bebé no dura ni 3 minutos y empieza a llorar, ¿verdad? Y empieza a pedir. Y el mae se siente demasiado orgulloso porque él sabe que la hija solamente quiere estar en los brazos de él. Que no hay lugar más chiva que puede estar que en los brazos de su papá. Y el mae se siente demasiado orgulloso de que la hija esté ahí deseando y que ninguna otra persona, solamente su papá o su mamá. Y yo creo que eso es muchas veces la imagen que Dios ve cuando venimos a Él de corazón, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, oramos, no simplemente porque es un deber. Siento que a veces nos han transmitido que orar es, yo oro porque es una obligación, es un deber, tenés que orar. Y a veces ponen culpa en la gente, si usted no ora, entonces usted no es un hijo de Dios, si usted no ora, entonces usted, no. Venimos a Dios y nos acercamos, hablamos, porque Él es, y eso es lo que la Biblia dice, Dios nos hizo sus hijos, Él es nuestro Padre. Y cuando existe esa relación, entendemos que es chivísima orar, que es increíble poder venir a Dios y contarle. Y además Dios me ve a mí como su hijo y recibo algo que no recibo de ninguna otra persona. Si hubiera una persona en la tierra que yo hubiera dicho, esta persona, la verdad es que sí, no hubiera necesitado orar, nunca. Si yo pudiera apuntar a alguien en la historia de la humanidad, alguien que yo diga, sí, esta persona no ocupa orar. Si yo pensara en alguien es Jesús. Jesús es la persona que yo digo, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios encarnado. Verdaderamente no tenía que orar. Y sin embargo, no hay persona que haya orado más que Jesús. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? Que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el que creó todas las cosas, necesitaba orar, cuanto más nosotros. Vemos historias en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ora dando gracias por la comida. Cuando tiene que tomar una decisión importante, ¿verdad? Va a escoger sus discípulos y pasa orando toda la noche. Igual a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión importante. Ora al Padre diciéndole, ¿verdad, Señor? No puedo hacer nada por mi propia cuenta. O sea, Jesús era totalmente dependiente. Nada puedo por mi propia cuenta, Señor. Si es que tú no me guías, si no es que tú me instruyes. Aun cuando estaban pruebas, Jesús oraba, ¿verdad? Y decía, hágase tu voluntad, no la mía. Yo prefiero esto, pero Señor, tu voluntad es mejor. Confío que tú sos completamente sabio y sabes lo mejor para mí. La tentación Jesús, delante de la tentación oraba, ¿verdad? Delante de las pruebas, en todo momento Jesús oraba. Y nosotros a veces pensamos, ¿para qué oro, man? ¿Esta vara funciona o no funciona? Realmente ocupo orar, ¿verdad? Como, si Jesús ocupaba orar, obviamente nosotros ocupamos más la oración. Dice Santiago 4:2, dice, ustedes no tienen porque no piden. O sea, ¿qué dice Santiago? Básicamente, si yo agarro y ese versículo doy el mensaje que en sí quiere decir Santiago, Santiago está diciendo, ustedes no tienen porque no piden. Significa que hay cosas que ustedes no tienen porque nunca han orado por esas cosas. Hay cosas que tendrían ustedes que simplemente no las están disfrutando porque no han orado. Dice Lucas, está en la pantalla, igual Lucas 11, del 9 al 10. Dice, así que yo les digo, dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. O sea, lo mismo, Jesús está diciendo, oren. Hay cosas que ustedes no tienen porque no piden. Hay cosas que ustedes a veces dicen, ¿para qué voy a orar? Y simplemente nunca las recibieron porque nunca oraron por eso.
Hay una ilustración que quiero que veamos, una historia en el Antiguo Testamento que básicamente revela algo chivísima de la oración, que a veces no lo vemos de esa manera. Resulta que todos conocen la historia del pueblo de Israel, pasa por Egipto, se abre el mar rojo, ¿verdad? Y pasan ellos y llegan a la tierra prometida, no, llegan al desierto, perdón. Entonces sube Moisés al monte a bajarle con las tablas de la ley, Moisés no baja, entonces los más dicen, madre, hagámonos un becerro, hagámonos alguien que represente que este es el Dios que nos sacó a nosotros de Egipto. Llegan y construyen un becerro de oro. Y entonces estoy contando el contexto para lo que vamos a leer en Éxodo. Entonces resulta que cuando baja Moisés, están todos los del pueblo adorando, ¿verdad? A este becerro y diciendo, este es el Señor que nos sacó de Egipto. Y entonces obviamente Dios, ¿verdad?, se pone bravísimo, porque están todos estos maes adorando y diciendo, este becerro que ellos hicieron es el que nos sacó de Egipto. Cuando Dios estaba con Moisés, ¿verdad?, hablando y le da las tablas. Entonces este es el contexto. Éxodo 32 está en la pantalla, versículo 9. Y llega y le dice, habla Dios con Moisés. Hay una comunicación, eran amigos. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Ojo lo que dice Dios. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Verdad? Obviamente, ustedes dicen, todo ese pueblo que está ahí, dice Dios, yo lo voy a destruir, pero desde vos voy a hacer una gran nación. Yo le he dicho, Señor, dele, ¿verdad? Qué chido, va a ser un pueblo de mí. Pero sin embargo, Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés ora, empieza a hablar con Dios. Y vean lo que le dice Moisés a Dios. Éxodo 32 del 12 al 14. Le dice, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder con mano poderosa? Dice, acuérdate de tus siervos Abraham e Isaac e Israel. Tú mismo juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les daría toda esta tierra como herencia eterna. Entonces, Moisés, Dios le dijo, voy a hacer esto. Moisés oró, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir la gente? Oró y le pidió algo que era opuesto a lo que Dios iba a hacer. Y entonces dice el versículo 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. O sea, ¿qué significa? Que la oración es tan poderosa que cambia muchas veces cambia la manera en la que Dios actúa o había decidido actuar. O sea, posiblemente hay cosas en mi familia que están pasando, hay cosas que están pasando en su familia que podrían cambiar radicalmente. Hay que orar por Luigi. ¿Verdad? Hay cosas, eventos que pasan en el mundo que si nosotros oráramos, radicalmente cambiarían. Hay cosas que están cambiando en el mundo, radicalmente están cambiando en el mundo, porque hay gente que cree en oración y oran, porque las cosas cambian. Les podría contar historias. Hay una gran necesidad por ejemplo, les voy a contar una historia rapidísima, pero me parece que es chivísima. Hay una gran necesidad de gente que vaya a países del Medio Oriente o muchos otros lugares donde no han escuchado de Jesús. Hay gente que no ha escuchado de Jesús y hay gente que está orando porque gente vaya o porque Dios se revele. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Hay gente que tiene sueños y les puedo contar, hay una página donde musulmanes están teniendo sueños y describen las historias y tienen sueños de Jesús y hay gente que llega y esos musulmanes dicen, yo te vi a vos en un sueño. Y empiezan a tener encuentros con gente que Dios ya había preparado, porque hay gente que está orando para que esas cosas sucedan, ¿verdad? Y de ese tipo de cosas
podría contarles un montón de historias de cosas que están pasando simplemente porque hay gente que está orando. Pero nosotros, en nuestro contexto pequeño, ¿verdad? En nuestra vida, a veces creemos que es pequeño, pero para Dios es demasiado importante. Oramos, vemos la oración así de importante. Yo creo que si estuviéramos convencidos, todos los que estamos aquí, estuviéramos convencidos de que la oración cambia la manera en la que Dios actúa y que además produce efectos radicales, increíbles alrededor de la vida de nosotros, en la gente que está alrededor de nosotros, oraríamos mucho más. Pero creo que la oración que estamos teniendo refleja realmente lo que creemos nosotros de la oración. Hoy estaba leyendo una vara que decía un mae que como ora, y esto es rajado cierto, como ora una persona, así es esa persona. Y creo que si nos ponemos a examinar todos, como ustedes oran, así es como ustedes ven a Dios, así es como ustedes creen en la oración. Y eso creo que dice mucho si están orando mucho o no están orando del todo. Si la oración es poco, si realmente o nosotros oramos demasiado poco es porque no creemos en el poder de la oración o no creemos que la oración puede cambiar las cosas. Vean, ¿no les parece increíble que el creador del universo, el que creó el cielo y la tierra, creó todas las cosas y que además sostiene todas las cosas, que podemos respirar nosotros porque Él está, decidió actuar por medio de nosotros y decidió cambiar las cosas por medio de nosotros, por medio de nuestras oraciones? ¿No les parece que sería una aventura chivísima de participar a que nosotros podamos tener comunicación con Él y orar para que cosas cambien alrededor de nosotros? Me parece chivísima, me motiva muchísimo. Y creo que tal vez no nos damos cuenta, todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí como resultado a una oración. Usted vino hoy o tal vez vino por primera vez, ustedes creen que es casualidad que alguien llegó y los invitó. Alguien oró para que usted llegara aquí hoy. Alguien oró para que yo estuviera aquí enfrente hoy enseñando. Si alguien nunca hubiera orado, posiblemente nunca hubiera estado aquí, nunca hubiera conocido a Jesús. La oración es poderosísima. Un día estaba en Jacó, yo vivía en Jacó como hace 10 años, vivía en Jacó cuando salí de la U y yo acababa de conocer a Dios, tenía como un año de conocer a Dios, de empezar a tener una relación con Dios. Y fue una experiencia chivísima porque empecé a vivir cosas muy así, rajadas. O sea, por medio de mi relación con Dios, de la oración, empecé a experimentar algo increíble, la paz, lo que Dios me estaba dando, que no tenía antes. Y me acuerdo que trabajaba, mi sueño siempre había sido ir a la playa para surfear, entonces tuve la oportunidad de vivir en Jacó, surfeaba casi todos los días y trabajaba en un hotel. Y trabajaba, era el peor trabajo que he tenido, creo. Trabajaba en la recepción de un hotel. Era el trabajo más mal pagado que he tenido y el más negreado de todos. Y me acuerdo que un día terminé de surfear y tenía dos horarios. Un día me tocaba en la mañana y un día en la tarde. El día que me tocaba en la tarde era para mí el favorito porque podía surfear toda la mañana, ¿verdad? Y obviamente el surfing estaba buenísimo y entraba a las 2 de la tarde, entonces, claro, salí del agua y apenas me dio chance de llegar a mi casa, ni me bañé porque iba tardísimo. Lo que agarré fue el gel, me cambié, todo sudado, agarré el gel, me chupé el pelo y me fui en cleta porque en ese momento tenía una banana buenísima, amarilla. Y me fui en cleta rapidísimo, ¿verdad? Al brete, apenas llegué sudando y no almorcé. Y el brete, el turno que me tocaba era de 2 a 10 de la noche. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y entonces obviamente ya 3 de la tarde el hambre me empieza a picar, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde jalaba a todo el mundo del hotel y solo quedaba yo. No era un hotel grandísimo, ¿verdad? No eran los sueños Marriott, era un hotel en la montaña que trabajaban pocas personas y en eso jala todo el mundo, ¿verdad? Me quedo yo solo y así literalmente me quería comer el escritorio. O sea, tenía un hambre que no sabía si yo iba a llegar a las 10 de la noche. Y
Yo tenía la Biblia, lo que hacía a veces era, mientras no venía mucha gente, leía la Biblia, ¿verdad? Y estaba ahí como matando tiempo. Y me acuerdo que ya literalmente me estaba muriendo del hambre, imagínense, o sea, había desayunado riquísimo, pero no había almorzado, había surfeado, y ustedes saben, cuando uno hace ejercicio, uno va al gym, o uno va a cualquier lugar o hace ejercicio, el hambre es así voraz, literalmente. Y estaba en ese momento, había pasado, no había almorzado, eran las 5 o 6 de la tarde y me estaba muriendo del hambre. Y me acuerdo que hago yo, no, aquí la vara es, lo único que puedo hacer es orar, ocupo ayuda. Y empecé a orar y le dije, Señor, la verdad es que sí. O sea, si vos no haces algo, yo no sé si voy a llegar a las 10 de la noche. Me voy a tener que recoger en una bolsa el otro día. Muerto, ¿verdad? Y me acuerdo que literalmente así terminé de orar y abro los ojos y llega un taxi. Se parquea un taxi, ¿verdad? Enfrente de la recepción se baja una muchacha y, y literalmente lo primero que me dijo, así como se lo estoy contando, terminé de orar, llegó el taxi, se va la muchacha y lo primero que me dice es, hey, ¿tiene hambre? Yo no sabía si brincarme el escritorio, ¿verdad? O qué. Y me dice, ¿le gusta la langosta? Y a mí, yo literalmente no sabía si estaba soñando o qué, ¿verdad? Era como una vara. Lo que mejor me hubieran podido dar, me lo dieron. Y me acuerdo que ni siquiera empecé a comérmelo al principio, estaba tan impactado de lo que acababa de suceder que tuve que llamar a alguien, un amigo, y contarle. Y me acaba de pasar esto, ¿puede creerlo? Y claro, ¿verdad? Era como, para mí fue increíble porque era como si Dios me hubiera traído un menú, ¿verdad? Y me hubiera dicho, bueno, eh, esto es lo que tengo para vos, ¿qué es lo que más te gustaría comer? Y obviamente uno cuando lo invitan a comer, ¿qué es lo que hace uno? Uno agarra lo más caro del menú, era la langosta. Y eso fue lo que me dio dos y me trajo, y eran dos colas de langosta, no era una sola langosta. Y para mí fue impactante. Y eso es lo que hace la oración, digamos, la oración, ¿qué es lo que produjo en mí eso? Al yo ver eso, lo que produjo en mí es mi confianza en Dios. Fue algo así como que pasó de un nivel que obviamente estaba orando y vivía horas chivísimas a, Dios puede hacer lo que sea. Digamos, yo estaba dispuesto literalmente, si me pusieran delante del mar, a orar para que el mar se abra, yo iba a orar de una vez para que el mar se abriera. Porque la oración, cuando tenemos experiencias como esa, aumenta nuestra confianza. Y este tipo de experiencias no las vivimos, ¿sabe por qué no las vivimos? Porque no oramos, porque no creemos. Porque a veces pensamos que Dios solamente se preocupa por las varas grandes, por el hambre en África, pero Dios, no tengo hambre, no, pues, ¿para qué voy a orar? Si la verdad es que hay varas más importantes. Y creo que se nos olvida que Dios es Dios. Dios no es usted. Usted no puede ocuparse de contestar una llamada y leerse un libro mientras está hablando, ¿verdad? Dios es Dios. Dios puede contestar todo tipo de oración, poner atención a todas las oraciones y además hacerse cargo de la guerra, del hambre y además de gobernar el universo y que todo se mantenga en orden. Dios es Dios. ¿Cuántas veces a veces no oramos porque decimos, no, esto es demasiado insignificante, ¿para qué Dios? O sea, Dios no quiere que yo le ore por este tipo de cosas. Es una estupidez. Dios quiere que lo oremos, que hablemos con Él de todo tipo de cosas. Además, la oración es tan importante porque nos pone en el lugar correcto. Ahora, cuando ustedes ven las oraciones de Jesús, cuando le dicen a los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y creo que todos hemos escuchado de lo que Jesús les enseñó a orar. Les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús ora, literalmente lo que está haciendo es poniéndose en perspectiva, ¿verdad? Empieza la oración así diciendo, Señor, vos sos el creador que estás en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. Vos sos el que eres gigante, enorme, grande, todo lo puede. Eres aquel que creó todas las cosas. Cuando yo empiezo a orar y entiendo que la oración es una relación con ese ser creador del universo que es superior a todo lo que yo conozco, yo realmente me pongo en el lugar correcto y digo, yo soy una cochinada. Señor, yo te necesito. Veamos ejemplos de oraciones. Hay una oración ahí de Daniel en capítulo 9. Versículo 4, la anterior. Dice, esta fue la oración y confesión que le hice.
Daniel, los que estuvieron en la serie de Daniel, Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea, era un hombre que entendía la importancia de la oración. Y cuando leemos el libro de Daniel, vemos las experiencias que el mae tenía. ¿Por qué? Porque el mae veía a Dios real, vivo, y la oración era tan verdadera que el mae por eso experimentaba lo que experimentaba. Y vean cómo oraba Daniel, cómo veía Daniel a Dios. Dice, esta fue la oración y confesión que le hice. Le dice, Señor, la otra, Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, pero lo que quiero es que veamos cómo empieza, ¿verdad? Señor grande, poderoso, sos todo sabio, ¿verdad? Temible, terrible. Después el que tenías, el otro. Después del versículo 7 dice, Señor, tú Señor eres justo. Pero reconoce, Señor, tú eres sabio, eres justo. ¿Yo quién soy? Dice, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día. Después más adelante, versículo 8 dice, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes, todo lo que el mundo respeta, la gente que puede ser lo más cool y respetada de toda la sociedad, nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Y después más adelante dice, Señor, no es nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Lo que quiero que veamos es un ejemplo de oración. ¿Por qué? Porque la oración nos pone en ese lugar correcto, ¿verdad? Yo me doy cuenta que yo soy una cochinada, Dios es el creador, yo lo necesito, ocupo orar. Cuando yo creo, cuando yo no oro, cuando yo vivo sin oración, simplemente estoy diciendo, yo soy como Dios, yo puedo hacer todas las cosas por mi propia cuenta, yo soy completamente sabio, no necesito Dios. Pero cuando yo oro es simplemente diciendo, Señor, yo no puedo solo, te necesito. Ezequías en Isaías 37 oró. Esto es un rey Israel tuvo muy pocos reyes buenos y este fue uno de los reyes buenos. Es chivísima la historia de este man en Segunda de Reyes está. Y ora esto, Ezequías, cuando vienen gente a atacarlo, le dice el versículo 16, Señor Todopoderoso. Igual empieza la oración como Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como tú eres grande, eres poderoso, eres aquel que está por encima de todo, ¿verdad? Y así es la oración de Ezequías, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, que estás en medio de los querubines, que los querubines son los ángeles superiores, ¿verdad? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Cuántas veces oramos nosotros así? ¿Cuántas veces solamente venimos y le decimos, Señor, te pido por tal cosa, por mi examen, por esto, por lo otro, por esto? ¿Verdad? Se trata de mí la oración y las oraciones de ellos se trata de Dios. Dios es. Y cuando yo veo eso, obviamente yo digo, más Señor, ¿cómo no le voy a pedir por comida cuando no tengo, por esta situación difícil? Dios puede todo. Dios puede, ahorita que me estoy palmando del hambre, literalmente hacer algo. Yo tengo unos amigos que fueron a estudiar a la misma universidad, y era una pareja casada, tenían 2 chiquitos, y ellos se fueron con lo mínimo de plata que ustedes se pueden imaginar. No tenían plata. Tenían un mentor que les habían ofrecido 2 becas, una beca a una universidad que le pagaban todo y buscaron en oración y parece que Dios los guió a que esta que le pagaban todo, que tenían todas las comodidades, que le pagaban el estudio a sus hijos, no era. Y después le presentaron una opción donde solamente le pagaban los estudios y ellos tenían que ver cómo sobrevivían y resulta que esa sí era. Entonces los más se fueron y parece como un toco loco humanamente pensando, pero literalmente lo que vivieron ellos se dieron cuenta que era la razón por la cual tenían que ir a esa universidad. Dice que los más vivían literalmente así, momentos en los que no había ya que comer. Y entonces ellos les decían, Señor, mis hijos no tienen nada que comer mañana, nosotros tampoco tenemos que desayunar, vos tenés que hacer algo, Señor. Y dice que ya pasaba el rato y tocaban el timbre. Y llegaba una señora y le decía, ay, es que estuve pensando en ustedes demasiado, estaba en el súper y pensé demasiado en sus hijos
y entonces les traje esto. Entonces dice que le dieron un par de bolsas y agarran las bolsas y las abren y eran puros chocolates y confites. Y que entonces ellos, mi amigo se puso, pero señor, pero yo te pedí comida, no te pedí confites para los chiquitos, no sé qué. Y dice que después tocan el timbre y dice, no, es que estaba en el súper, no podía parar de pensar en ustedes y les compré esto. Y llegó el mae con un diario. Y ese tipo de historias eran las que los más vivían, literalmente, una y otra vez. Porque los maes, esa experiencia los hacía confiar en Dios una y otra vez. En los detalles grandes y en los detalles pequeños. Además, la oración es demasiado importante porque es por el medio por cual Dios manifiesta su poder a nosotros. Si yo no oro, no veo cómo Dios está actuando alrededor mío. Hay muchas veces que Dios está actuando siempre alrededor de nosotros, pero simplemente al no orar yo no veo lo que Dios está haciendo. El lunes vimos una película buenísima que se llama Father of Lights y era como experiencias de los maes orando y vivían milagros, literalmente. Veían cosas que nunca hubieran visto si los maes no estuvieran en oración, dependiendo de Dios. Yo fui a Chicago en el 2010 con un grupo de gente como ustedes y los maes llegamos, éramos 16 ticos. Unos llegaban, yo llegué el viernes, unos llegaban el sábado y otros el domingo. Creo que a algunos les he contado la historia, no sé si les he contado, pero es una historia muy chiva, impactante para mí. Y entonces el domingo llegaban, el hotel quedaba como a media hora en bus de Chicago Centro, entonces decidimos que como ya habíamos 14 y solo faltaban 2 que llegaran, entonces los que llegaban el domingo, nos turnábamos las maletas para no tener que ir hasta el hotel otra vez y devolvernos otra vez a Chicago Downtown ahí a ridear y andar por todo lado, conocer y las mujeres ir de shopping. Y entonces llegó Rocío y llegó Luisa y entonces andábamos la maleta de ellos, nos turnábamos y obviamente funcionaba perfecto, porque éramos 16, entonces le tocaba si acaso media hora cada uno. Y me acuerdo cuando llegamos de noche de vuelta al hotel, nos bajamos del bus y el bus iba así llenísimo, eran como las 8 de la noche, obviamente todo el mundo salía a trabajar, iba gente de todo tipo. Y después de Chicago, ya fuera del downtown, después del hotel, los barrios eran barrios feos, peligrosos, ¿verdad? Entonces obviamente iba gente que a veces uno se ponía un poquillo nervioso en el bus. Entonces la verdad es que nos bajábamos, íbamos caminando en el bus y en eso que íbamos caminando, Rocío vuelve a ver a un amigo, Octavio, le dice, Octavio, ¿y el bulto? Y Octavio nada más pela los guachos y jala corriendo. Y empieza Rocío a llorar porque obviamente se dio cuenta que Octavio había dejado el bulto en el bus y el bus había jalado hace 5 minutos y según el mae corriendo lo iba a alcanzar, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el mae dice, desapareció y entonces Rocío empieza a llorar, todo el mundo preguntando y entonces de lo único que se me ocurrió a mí era, bueno, aquí la vara es orar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces nos abrazamos todos, solo Rocío así, no quería, ¿verdad? Obviamente llorando, brava. Y entonces todos abrazados empezamos a orar y literalmente sentimos la presencia de Dios. Increíble, digamos. Yo sentía una confianza con lo que estábamos orando, que Dios iba a hacer algo. Y no sé si ustedes saben, pero Chicago le dicen la ciudad del viento. Y literalmente sí hace bastante viento, y cuando estábamos hacía bastante viento, pero cuando empezamos a orar empezó a ser un viento así fuera de lo normal. De hecho se cayó un rótulo de la bomba enfrente de nosotros. Y me pareció así como chivísima, obviamente no la caída del rótulo, pero lo del viento, ¿verdad? Obviamente todo el mundo se asustó, pero me pareció chivísima porque en Hechos dice que cuando el Espíritu Santo se manifestó en Hechos, en Pentecostés, venía un fuerte viento, entonces sentíamos como que Dios estaba ahí, era como una vara como yo el Señor ya viene, una vara así, chivísima. Y, y me acuerdo que entonces les dije a ellos, bueno, vayan ustedes al hotel y yo voy a ver qué puedo hacer. Me fui a la parada, paré un bus, 2 más se fueron conmigo, Sergio y Rodrigo. Y entonces ya paré el más del bus y le dije al chofer, le conté toda la historia y me dice, no, ma, es imposible, la verdad que parezca ese bulto. Ma, la gente de aquí para allá es gente mala y es muy difícil que si dejaron el bulto parezca. Y en el bulto, Rocío, para que sepan por qué Rocío estaba así, estaba el pasaporte, estaba la billetera con el efectivo y las tarjetas, el iPhone, el iPod. Entonces todo
todo lo de valor, o sea, todo lo más importante, el primer día de viaje, o sea, se le había arruinado, literalmente. Y me acuerdo que había pasado bastante rato, Sergio andaba un teléfono que podía hacer llamadas a Costa Rica, llamó a Costa Rica a cancelar las tarjetas, Rocío, y duraron un proceso larguísimo, ¿verdad? Obviamente, 1000 preguntas, y ya había pasado bastante tiempo, y en eso, al otro lado, para un bus, y veo a Sergio que le dan algo, y me hace, Sergio me grita, ¡Varo! ¡El bulto! Yo no podía creerlo. Le digo, yo, mae, cuando llegué donde el mae, le dice, mae, ¿qué pasó? ¿Cómo? Me dice, mae, no sé. Simplemente yo llegué y le pregunté a ella que, o sea, llegó y me dice, no, toma, esto es tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo esto es mío? Sí, tome, solamente sé que esto es tuyo. Tome, tome. Y era el bulto de Rocío. Y yo, Rocío, acaba de aparecer su bulto, un milagro. Y entonces en ese momento acababa de decirle el mae, bueno, ya las tarjetas están canceladas. Y entonces Rocío llega y le hace, no, no, ya no las canceles porque acaba de aparecer el bulto. Y entonces dice, no, bueno, sorry, ya no las puedo volver a reactivar porque ya las cancelé. Y empieza a llorar otra vez. Yo, Rocío, acaba de pasar un milagro, vea lo que sucedió. Y me acuerdo que, bueno, ya al final cuando se le pasó, íbamos caminando hacia el hotel y Rocío, bueno, me decía, "Ma, no puedo creer lo que va a pasar. Tengo que abrir el bulto para ver si todo está". Y abrimos el bulto, estaba toda la billetera, el efectivo. Bueno, era una historia increíble. Cuando llegamos al hotel, obviamente ese día llegamos y todo el mundo, ¿verdad? Impactado de lo que Dios acaba de hacer, empezamos a orar y todo el mundo lloraba, digamos, era una vara chivísima de cómo Dios había mostrado que Él era Dios en ese viaje, y así pasaron un montón de historias parecidas. Luego, la oración no solamente nos aumenta la confianza en Dios, no solamente nos muestra su poder en nuestras vidas y lo que está pasando alrededor, lo que Dios hace, sino que la oración también nos cambia. Una de mis debilidades a veces es, y creo que muchos saben, de mis debilidades es cuando estoy manejando. Y cuando se me mete un mae o cuando me pitan, ¿verdad? Son de los momentos tal vez un poco más difíciles de yo controlar mi carácter. Pero hay una gran diferencia cuando yo estoy manejando y voy en mi cabeza orando y eso sucede, a cuando simplemente voy manejando y no estoy orando, mi mente anda en otro lado y eso sucede. O sea, mi reacción, mi manera de enfrentar el momento es totalmente diferente. Y eso demuestra demasiado el poder de la oración en mi vida, que me cambia. Yo he tenido discusiones, y obviamente todos los que están aquí hemos tenido discusiones con el tata, con la mamá. Y he rajado como, ¿verdad? En ese momento de discusión, lo que no puedo ver, hay orgullo, hay un montón de cosas. Y cuando llego a mi cuarto, oro, lo único que produce ese momento de oración es que yo vaya y simplemente me devuelvan de mi mamá y haga algo que nunca hubiera hecho, y es pedirle perdón y decirle, Señor, mami, me equivoqué, la verdad, tener razón. O aunque no tenga yo la razón, igual me disculpo, porque la oración me cambia, me transforma. A veces he tenido problemas con amigos míos. Todos tenemos, obviamente vivimos en un mundo que nos relacionamos con la gente y tenemos problemas con la gente. Y me acuerdo momentos en los que he tenido problemas en los que simplemente, literalmente me quiero dar con esta persona, ¿verdad? De lo terco, lo necio que es. Y en ese momento empiezo a orar mientras estoy en eso. Y ese odio, esa furia, ese momento difícil, incómodo, y lo que yo siento negativo hacia esa persona, radicalmente un milagro pasa. Se transforma en algo positivo y empiezo a tener cariño, amor hacia esa persona. Y digo, madre, eso no lo puedo hacer yo. Solamente la oración en mi corazón puede hacer ese tipo de cosas. Y es claro, yo creo que si les puedo contar un montón de historias de cómo Dios nos cambia por medio de la oración. La vez pasada estaba enseñando un man aquí y decía que la oración cambia las cosas, pero más que cambia las cosas, cambia las personas las personas que están orando, los corazones de las personas que están orando son transformadas.
y eventualmente ese cambio hace que las situaciones cambien. ¿Verdad? A veces hay un novio que está orando ¿verdad? Por la novia es demasiado necia y resulta que al final el mae termina cambiando y ya no le parece tan necio lo que la novia está haciendo, o al revés. Yo tengo, me acuerdo que una experiencia que me pasó fue que cuando andaba en Europa me habían robado la tarjeta de crédito, de débito, y estaba mi cuenta del banco de ahorros, me habían robado todo lo que tenía ahí. Me acuerdo que cuando me di cuenta fue una hora que me sentí demasiado huevado, demasiado, ¿verdad? Era todos mis ahorros. Y pensar en todo lo que esta persona lo había gastado, ¿verdad? Porque me salían los vouchers de lo que le habían gastado, eran estupideces, ropa, viajes en tren, y me da una cólera pensar todo lo que, ¿verdad? Yo me había costado a mí ganarme eso y este más se lo había gastado en, ¿verdad? En cosas de él. Y me acuerdo que simplemente cuando me di cuenta de esto, ya, ¿verdad? Mi frustración y todo, y llegué a mi casa, y me acuerdo un versículo en la Biblia que dice en Tesalonicenses 5:17, que dice, oren y den gracias en todo momento, oren sin cesar y den gracias en todo momento. Y me acuerdo que para mí no tenía nada de sentido, ¿verdad? Si ustedes lo asaltan, ustedes no van a decir, van a llegar y se van a arrullar, Señor, gracias que me asaltaron, Señor, ¿verdad? Pero literalmente eso es lo que dice Primera Tesalonicenses, dice, den gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Me terminó mi novia, Señor, gracias, Señor, porque me terminó mi novia. Bueno, no tiene sentido, pero hay algo que sucede en nosotros cuando oramos y cosas que no tienen sentido empiezan a tener razón y sentido cuando las empezamos a hacer. Y me acuerdo que esto me había pasado, empecé a orar y le dije, Señor, no entiendo por qué, no tengo ganas, pero te doy gracias, porque me robaron la tarjeta y Señor, te doy gracias porque además vos sos mi proveedor y dependo de ti más que de mi cuenta de ahorros. Y me acuerdo que literalmente en ese momento algo pasó en mí cuando empecé a orar. Empezó a producirme, empezó a traerme una paz Dios que no me la pudo haber dado nada más, sino solamente Él. Y eso es lo que Dios nos promete por medio de la oración. Filipenses 4, de 6 al 7, dice, no se inquieten por nada, más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y ojo lo que dice, da una promesa. Dice, si yo presento, no me inquieto, presento todas mis situaciones en toda ocasión, en oración y ruego, presento mis peticiones a Dios y le doy gracias, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pregunto ahora, para ir terminando, si la oración es tan poderosa, es tan real y es una aventura. La oración no es una obligación, no es, ¿verdad? A veces lo vemos como una obligación y nos cuesta, porque no entendemos lo que significa orar. Pero si vemos que es una aventura, es una razón por la cual yo vengo a tener una relación con el Creador y experimentar cosas sobrenaturales, y además Dios va a hacer cosas en mi vida y en la gente que está alrededor, en mi familia, y me emociona saber que mi vida está en sus manos. ¿Por qué no oramos a veces? ¿Por qué no dedicamos tiempo, le damos más importancia a esto? Porque si nos trae paz, si vamos a ver cosas increíbles por medio de la oración y experimentar a Dios, ¿por qué no oramos? Creo que Dios nos llama, nos está llamando hoy a todos a ver la oración diferente y que la aprovechemos. Por eso esta serie se llama Abide, que es como permanecer, ¿verdad? Como yo permanezco en Dios, experimento a Dios cuando oro, cuando estoy en Él, cuando es una aventura saber que en mi día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, tengo a Dios presente, puedo orar y no simplemente para pedirle cosas, que obviamente parte de la oración es decirle a Dios, ¿verdad? Que dependo, necesito, pero también de comunicar, de hablar, de pedir consejo, de pedir, ¿verdad? Guía para decisiones. Y vamos a seguir hablando por unas charlas más en esta serie acerca de la oración, porque ojalá Dios nos transforme la manera de ver la oración, que sea algo chiva,
que no sea algo aburrido, que cuando digamos una reunión de oración sea como, madre, qué chiva, yo quiero ir a orar, va a pasar algo, Dios va a hacer algo en mí. Pongámonos de pie. Siempre tenemos un espacio